e informaciones, crear y conocer herramientas que nos ayuden a potencializar nuestra visión como miembros del Ministerio Público. Es nuestro compromiso fortalecer los canales necesarios para el desarrollo de nuestra escuela y por eso hemos entendido que la educación virtual no puede ser una copia de la educación presencial llevada al ordenador. Constantemente nos hemos asegurado de preservar la motivación a nuestros participantes y docentes en la generación de ideas y soluciones como protagonistas de su propio futuro. Ustedes son los garantes de los derechos fundamentales que asisten a las personas defendiendo el interés público tutelado por ley. Les invitamos a tomar este gran desafío que nos ofrece la educación virtual como una oportunidad para desarrollar nuevas competencias. Estamos confiados en que este espacio formativo marcará las pautas de un camino de aprendizaje en cada uno de ustedes. Imprimamos juntos el sello de excelencia que distingue nuestro quehacer. Les auguramos el mayor de los éxitos. Bienvenidos al aula virtual del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, su centro de estudios superiores especializado, creado para brindar a nuestro Ministerio Público y personal técnico las herramientas y conocimientos que les capaciten para desarrollar sus funciones bajo los Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos y bienvenidas a su casa, este Instituto de Educación Superior, Escuela Nacional del Ministerio Público. En nombre de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación, le damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia Prevención de la Criminalidad y Convivencia Ciudadana hacia la construcción de una cultura de paz. Es importante destacar que esta actividad se desarrolla en el marco de un ciclo de conferencias que hemos desarrollado en alianza con la Dirección de Prevención de la Criminalidad de la Procuraduría General de la República. En el día de hoy nos acompaña la magistrada Patricia Rosa, directora de Prevención de la Criminalidad de la Procuraduría General de la República, que tendrá las breves palabras de apertura del evento. Buenas tardes, gracias por el interés en este tema y gracias a la Escuela Nacional del Ministerio Público con el inicio de este ciclo de conferencias que realizaremos junto a ellos para toda la comunidad jurídica y la comunidad en general. La Dirección de Prevención del Ministerio Público se ha desarrollado por mandato constitucional y por la misma ley orgánica del Ministerio Público. Somos una dirección adscrita al despacho de la Procuradora General de la República, que tenemos como objetivo general realizar el diseño de las políticas preventivas que permiten la reducción de los índices de criminalidad a largo plazo y también de manera sostenible. La prevención del delito ha sido enarbolada como una de las tareas primordiales de las políticas públicas de seguridad ciudadana. Y en esta materia se ha consolidado, además, una perspectiva que enfatiza el involucramiento de la ciudadanía en estas iniciativas para desarrollarse a nivel local. Contar, en este caso, con la ponencia del doctor José Ordóñez para ahondar en este enfoque de prevención comunitaria es muy importante para nosotros. Así podemos nosotros entender más cómo se valoran las relaciones sociales del colectivo y la familia como focales de prevención. Que estamos muy agradecidos por contar con la presencia de un experto criminólogo en el y empezar con este ciclo de conferencias que a lo largo del año desarrollaremos juntamente con la Escuela Nacional del Ministerio. Muchas gracias. Gracias, magistrada, por sus palabras de apertura. Queremos decirle a toda nuestra audiencia que pueden reportar su audiencia a través del chat, indicándonos desde cuáles organizaciones proceden, pueden también sus inquietudes, sus preguntas, ponerlas por acá
Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio de manera formal a esta conferencia, no sin antes poder introducir a nuestro experto conferencista que va a tratar el día de hoy el tema de la conferencia. Queremos decirle que para nosotros es un gran honor contar con la presencia de este especialista en temas de criminología. Decirles que el conferencista invitado obtuvo su título de PhD en criminología en el año 2009 en la Facultad de Ciencias Comunitarias y del Comportamiento de la Universidad del Sur de la Florida. Asimismo, obtuvo su máster en Salud Pública en el año 2004 y un certificado de posgrado de Medicina Social y Salud Pública en el año 2006. Igualmente, en 1990 se le confiere su licenciatura en psicología y una especialización en metodología de investigación en el año 1993 en la Universidad Rafael Urdaneta de Venezuela. Desde 1994 ha sido miembro de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Escuela de Criminología de la Universidad de los Andes, Venezuela, donde ha impartido cursos de pregrado en psicología social, intervención psicosocial y desarrollo social. Durante el 1997 se unió al Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas de la Universidad de los Andes para desarrollar su interés en la investigación en la psicología social y el comportamiento delictivo, teorías criminológicas y estrategias de intervención en la prevención del delito. Actualmente es profesor titular jubilado y director fundador del Centro de Investigación en Criminología en la ULA Mérida, Venezuela. Y con mucho orgullo, docente y colaborador en este Instituto de Educación Superior, Escuela Nacional del Ministerio Público. Señoras y señores, para nosotros es un placer y un honor presentarles en el día de hoy a nuestro conferencista invitado, el doctor José Ordóñez, con su conferencia Prevención de la Criminalidad y Convivencia Ciudadana hacia la construcción de una cultura de paz. Bienvenido, maestro. Maestro Ordóñez, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un placer y un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo sobre este tema tan importante sobre prevención de la criminalidad y cultura de paz. Es uno de mis temas favoritos y pues con mucho gusto comienzo entonces la conferencia que vamos a compartir el día de hoy. Voy a compartir la pantalla para comenzar la conferencia. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Hoy tenemos la presentación en pantalla, ¿verdad? Así. Muy bien, bueno, vamos a comenzar hoy en esta breve conferencia. Vamos a hablar acerca de la prevención de la criminalidad y la convivencia ciudadana como una forma para construir una cultura de paz. En primer lugar, vamos a comenzar definiendo qué es criminalidad. ¿Bien? ¿Qué es eso que queremos prevenir? Cuando hablamos de criminalidad nos referimos a un conjunto de hechos antisociales cometidos contra la colectividad y el orden público en un tiempo histórico y contexto jurídico de una comunidad determinada. ¿Qué tipos de delitos incluye la criminalidad? Pues incluye todos los delitos contra la propiedad y las personas tipificados en el Código Penal de un país, originados desde la delincuencia organizada y urbana hasta fenómenos como la violencia intrafamiliar y comunitaria. En general, la criminalidad en América Latina es un problema muy importante a nivel de la violencia global. Aquí tenemos un mapa de la criminalidad en el 2020, donde podemos observar que la región de América Latina y el Caribe
es una de las regiones que tiene índices de criminalidad más altos. Para poder entender un poco el mapa, podemos entender que en la medida que los índices de criminalidad son bajos, lo podemos ver en países que tienen representación en verde. Luego vamos a amarillo como criminalidad media y luego naranja y rojo en criminalidad muy alta. Así que podemos ver que la región de América Latina en general tiende a tener índices de criminalidad bastante elevados. En República Dominicana, en este índice, estamos en el 61.4%, Doctor, lo que significa que... Disculpe. Dígame. No se estaba visualizando la diapositiva. Se está visualizando completa, pero no una a una. Quizá usted está señalando o indicando, pero debe dar el inicio de la presentación para que se puedan visualizar. Ok. Déjeme ver. Acá yo lo estoy viendo completo. O sea, ustedes ven la... Déjeme ver. ¿Así se ve? ¿O todavía se ve? Se ve completo, se ven todas juntas. Ajá, sí. ¿Ahora sí? No se visualiza. Hay que darle una a una y darle iniciar presentación. Okay, déjeme, entonces, ¿será que dejo? Voy a ver si aquí con oculto. Bien. En este momento se puede visualizar. No, la visualizamos toda la presentación completa. Pero no saliendo porque estamos, cada diapositiva muy pequeña. Beto, solamente se ve. Vamos a ver aquí. Ya. Vamos a ver si comienzo desde nuevo. Ahora. No. En la parte de abajo, donde está el último cuadrito antes de los porcientos. Ahí el porcentaje de... Ok, en este momento estoy compartiendo pantalla. Sí, pero vemos todas las diapositivas. No se ve una, hay que darle iniciar presentación. Ok, ya va. Vamos a ver. Puede darle F5 también, a ver si así se le inicia. Ok, vamos a ver si ahora sí. Ok, ahora. ¿La pueden ver? Igual. ¿O queda igual? Podemos continuar, parece que hay un problemita técnico. O sea, ustedes lo que están viendo es solamente el conjunto de diapositivas. El conjunto de diapositivas completas, exacto. Ajá, pero no aparece, o sea, cuando yo lo veo aquí... No una a una como me imagino que quiere. Sí, claro, yo estoy presentando desde el principio. Ok, o sea, a mí me presenta la presentación, pero no se ve completa, entonces... Sí, tiene que escoger el cuarto cuadrito de abajo, en la barra de abajo. Porque ahora está en el número 2, debe estar en el cuarto, para que la puedan ver abajo. Sí, pues se supone que debería comenzar desde el principio, pero... Doctor, justo al lado, perdón que le interrumpa, donde usted ve en la esquina inferior derecha de su pantalla, en la esquina inferior derecha de su pantalla, que usted ve 100%, donde dice 100%, sí, correcto. al lado del signo de menos, hay un botoncito, dele ahí. Ya lo veo. Ahí. Ahora. Ahí debería presentar completo, que ese era el cuarto botón que decía. Ya. Bueno, yo le di allí y ya la tengo completa. ¿La ven ustedes completa? Todavía. Eso no es, entonces. Bueno, o sea, continúe. sí, entonces, bueno,
Voy a verificar acá, en F5 me da varias opciones, ¿no? Tengo duplicado, ampliar, sola segunda pantalla. Voy a ver si alguien me da asistencia técnica allí. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Caballero Ordóñez, en la parte inferior donde está la copita, dele un clic, y si no, dele donde dice aplicar a todas. Aplicar a todas. Sí, porque se supone que en la parte inferior a su derecha, en la copita, debe de aceptar. Ya, sí. Ahora digo todo. Podemos confirmar. Está bien. Ajá. ¿Ahora pueden verla así? ¿Sí la pueden ver? Ahora sí. Ah, bueno. Ok, está bien. Bueno, disculpen el incidente técnico. Vamos. Entonces, retomo entonces la explicación que estaba haciendo sobre la criminalidad en América Latina. Ahora sí puede verse el cuadro completo, ¿verdad? ¿Correcto? Excelente, maestro. Correcto. Ah, Excelente. Muy bien, muchas gracias por confirmar, para yo estar seguro de que estoy avanzando. Bien, entonces a la audiencia presente le estaba comentando acerca del escenario de la criminalidad en América Latina. Ahora pueden ver claramente el mapa del crimen para el 2020, y estaba comentando, ahora tiene congruencia, pues al ver la imagen podemos observar que América Latina es una de las regiones del mundo que tiene los mayores índices de delito reportados por criminalidad. Para poder entender ese mapa, digamos que los países que están en color verde tienen índices muy bajos de criminalidad, los que están en amarillo tienen índice medio, pero los que ya están en naranja y rojo están indicando niveles altos de criminalidad. Bien, entonces podemos comprender que toda la región de América Latina, incluyendo República Dominicana, tienen niveles altos de crimen reportado. Bien, esto es a través de índices oficiales de la policía y otros mecanismos que se utilizan para reportar los índices de criminalidad. Entonces, con esto quiero hacerles llegar que República Dominicana está en un contexto latinoamericano con el que comparte el problema de la criminalidad. Todos compartimos como cultura esta situación en la que tenemos altos índices sin estar en un conflicto bélico, ¿bien? Pero realmente estamos enfrentando una lucha muy acentuada con el delito y la criminalidad. Bien, entonces, por lo tanto, esto es una forma de medir la criminalidad a través de índices, pero también hay otras formas de estimar la criminalidad, y es a través de la forma subjetiva, ¿bien? De mediciones subjetivas. Una forma de estimar el efecto de la criminalidad es a través del constructo miedo al delito, ¿bien? Así que podemos estimarlos, estas tendencias subjetivas de miedo al delito, en la población mediante encuestas de victimización. Estas encuestas de victimización son encuestas que se plantean a la población, verificando cuáles son los aspectos donde considera que existe mayor criminalidad en su comunidad y a qué aspectos puede temerle acerca de ser víctima de la delincuencia. El miedo al delito en República Dominicana, a través de encuestas de victimización, se ve una tendencia también alta en la población por evidencia de diferentes índices, diferentes niveles. Primero, la delincuencia urbana en zonas específicas de riesgo delictivo. Bien. Por otra parte, la mortalidad por delitos contra la seguridad vial. Tenemos una alta incidencia de muertes por delitos contra la seguridad vial
y eso es un aspecto que tiene que ver con por una parte con la criminalidad y la accidentalidad en República Dominicana. Y finalmente el fenómeno de la violencia intrafamiliar y la ocurrida entre personas que son conocidas, ¿no?, en espacios comunitarios. Esto es otro grave problema que se incorpora a la situación de criminalidad, porque además de tener delitos relacionados con la delincuencia urbana común, también tenemos situaciones conflictivas dentro de entornos familiares que son realmente muy impactantes para la colectividad dominicana en general. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los factores culturales que promueven la criminalidad. ¿Bien? En criminología, la teoría diferencial de la coerción y del apoyo social propone que la cultura coercitiva, centrada solo en los mecanismos que representan el delito, promueve mayores índices de violencia y delincuencia. Esto significa que los aspectos culturales relacionados con la visión del delito, por una parte, y del apoyo social, por otra, van a explicar de alguna manera en qué sociedades existe mayor tendencia a tener elevados niveles de criminalidad en relación con otras. Las sociedades o los países donde se observa mayor tendencia a la coerción, a la represión, en detrimento del apoyo social, entonces allí vamos a observar mayores niveles delictivos. En países donde se le da más importancia al apoyo social y a la prevención primaria, entonces vamos a tener menores índices de delito. Y es interesante estudiar esta concepción porque podemos contrastar el concepto de cultura coercitiva con el de cultura de paz. Entonces, vamos a entender primero qué es cultura coercitiva. La cultura coercitiva es un conjunto de creencias y actitudes donde predomina la tendencia a desarrollar comportamientos adaptativos como respuesta al miedo o temor que transmiten otros actores o eventos sociales en el proceso de combatir la delincuencia. Bien, entonces cuando estamos dentro de un entorno comunitario donde podemos ser víctimas de delincuencia, y al mismo tiempo existe como una sensación de que se combate a través de fuerzas represivas, o que de repente no existe respuesta de los agentes de control social formal ante la delincuencia, entonces comienza a incentivarse un miedo general en la población acerca de la tendencia a vivir efectos de la delincuencia. Entonces, ¿cuál es el origen de la cultura coercitiva? En primer lugar, la violencia intrafamiliar es un aspecto que tiene mucha relevancia en el desarrollo de la cultura coercitiva. La violencia intrafamiliar y la disciplina coercitiva originan adolescentes con altos niveles de conducta antisocial y personas que solo creen en la violencia como forma de relación y control. ¿Qué significa eso? Eso significa que muchas veces la forma en que se utilizan dentro de algunos hogares, especialmente en hogares que tienen poco acceso, cuyos padres tienen poco acceso a la educación, se pueden utilizar disciplinas que son coercitivas, que van a inducir a los adolescentes a crear un modelamiento de la conducta agresiva. O sea, ellos aprenden a que esa es la conducta como que debe utilizarse para controlar las situaciones sociales. Por otra parte, la manifestación de diversos tipos de patrones delictivos asociados a la pobreza, el desempleo y la competencia entre grupos sociales pueden crear en la población temor, ansiedad, desesperación y rabia. Asimismo, la represión del delito, como ya había mencionado, como forma exclusiva y principal para combatir la delincuencia, en detrimento de las políticas orientadas al apoyo social, pueden disminuir digamos, la situación que está relacionada con el control de la delincuencia en sí. Entonces, por lo tanto, estas políticas orientadas al apoyo social son aquellas políticas que están orientadas a disminuir el impacto de la violencia. Por otra parte, la falta de consistencia en la relación entre los agentes de control social formal, esto es la policía, Fuerzas Armadas y otras instituciones que están dirigidas a controlar la violencia,
y los actores sociales de la sociedad civil para hacer un trabajo efectivo en la reducción de la criminalidad urbana, es otro de los factores que origina la cultura coercitiva. Es decir, no existe una coordinación entre los elementos policiales o los agentes de control social formal, cuales sean, y los actores sociales líderes de las comunidades. Entonces, ¿cuál es el resultado de todos estos aspectos que hemos conversado antes? Primero, entonces, vamos a tener altos niveles de criminalidad, se va a centrar en la represión del delito y el cumplimiento de ley como prioridad, bajo nivel de comportamiento prosocial, desvinculación social entre las comunidades, escasa conciencia colectiva e identidad social, así como la presencia del miedo y la rabia como principales motivadores sociales. Bien, ahora, en todo este escenario que hemos descrito de la cultura coercitiva, ¿cómo podemos prevenir los efectos de esta cultura coercitiva que hace que exista mayor tendencia a la criminalidad? Y la respuesta es cultura de paz. Y entonces vamos a introducir un poco la idea de cultura de paz. La cultura de paz es un movimiento mundial y está basado en la declaración de una cultura de paz de la ONU en 1999 como una forma de enfrentar las culturas que apoyan las situaciones de violencia. Así que en el amanecer de esta diapositiva vemos la idea de lo que es una cultura de paz. La cultura de paz es un conjunto de creencias, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos mediante el diálogo, la negociación y la conciliación entre personas, grupos y naciones. Básicamente está representada por un grupo de personas cuya actitud principal se basa en valores de empatía, solidaridad y respeto mutuo. En ese sentido nos preguntamos, ¿cuáles son los valores que lleva una cultura de paz? De acuerdo a la Declaración de Cultura de Paz de la ONU, existen 3 grupos de valores importantísimos que le dan soporte a al concepto de cultura de paz. Primero, la libertad y justicia. Busca los mecanismos de libre expresión y acceso de la justicia para todos los miembros de la comunidad. Por otra parte, la igualdad y la tolerancia. La igualdad y la tolerancia entre las relaciones de género y diversidad étnica y cultural, dependiendo de cuál sea el entorno comunitario donde estamos. Dependiendo de la situación global, podemos enfrentar conflictos sociales relacionados con nuestro origen étnico, nuestro origen cultural, nuestro origen religioso o político. Sin embargo, dentro del escenario de nuestro país, en República Dominicana, es fundamental comprender la situación de la violencia de género. ¿Bien? Es uno de los aspectos que es más preocupante y que por lo tanto es necesario incluir dentro de la cultura de paz, crear esa igualdad en las relaciones de género, que creen una visión de trabajo hermanado y de equipo entre hombres y mujeres que forman parte de una familia y reducir la violencia que existe dentro de los entornos familiares para crear entornos comunitarios de bienestar y paz. Esto, por supuesto, va a conducir al respeto por los derechos humanos, una vigilancia y respeto de los derechos humanos declarados en las convenciones internacionales. Esto es base de la cultura de paz. Entender que existen derechos humanos para todos y, por lo tanto, la preocupación de una vigilancia y de respeto de estos derechos. Así que la cultura de paz está íntimamente relacionada con la convivencia ciudadana. ¿Bien? Cuando existe una cultura de paz, las comunidades trabajan juntas para transformar las actitudes y manifestaciones de violencia en un continuo esfuerzo de adaptación a circunstancias y desafíos, avanzando hacia una convivencia ciudadana. Bien, y esta convivencia ciudadana en términos positivos. Ahora, entrando en la claridad del día con este tema, vamos entonces a ver cuáles son los factores que promueven la cultura de paz.
Bien, definitivamente las redes de apoyo social ofrecen a los individuos conocimientos, habilidades, modelos, conexiones, sentidos de pertenencia a un grupo social. Si las fuentes de apoyo social provienen de la convivencia ciudadana positiva, se desarrolla algo que llamamos capital social, que promueve el ajuste a la norma y el orden. Ahora, ¿qué significa esto de capital social? El capital social es un concepto sociológico que se utiliza en forma análogo al capital económico. Así como nosotros podemos ahorrar fuentes financieras, nosotros también podemos ahorrar vínculos sociales. Bien, en la medida en que nosotros ayudamos a nuestro vecino, en la medida que nosotros tenemos relaciones positivas y fraternas dentro de nuestro hogar, en la medida que tenemos relaciones y participamos en los entornos escolares de nuestros hijos. En ese sentido, vamos creando un aporte que se llama capital social. En la medida que las comunidades incrementen estos elementos de convivencia, vamos a tener un capital social más fortalecido que va a permitir que las personas tengan más tendencia al ajuste, a la norma y al orden. Así que, desde esta perspectiva, ¿cuál es el resultado de una cultura de paz? Según investigaciones que se han hecho a nivel global, se encuentran que las sociedades donde predomina la cultura de paz, como una política sincronizada y organizada para la convivencia de todos los sectores del país, se caracterizan principalmente por unos bajos niveles de criminalidad. Es decir, el enfoque cultural ha sido bastante efectivo para bajar los niveles de criminalidad. Se centra en la prevención primaria y la promoción de redes sociales de apoyo. Hay un alto nivel de comportamiento prosocial, es decir, que existe un mayor compromiso de ayuda entre los miembros de las comunidades, creando vinculación social entre ellas. Un alto nivel de identidad social y conciencia colectiva, pues existe un orgullo de pertenecer a la comunidad. Existe una sensación de pertenencia y por lo tanto esa sensación de pertenencia y de conciencia colectiva es lo que permite que los vínculos se mantengan fortalecidos y por supuesto que se disminuya la tendencia a los patrones delictivos, hostiles y de agresión. ¿Bien? De acuerdo a las investigaciones realizadas, en la medida que las personas están más vinculadas y comprometidas en términos dentro de sus comunidades y entre sus comunidades, vamos a llegar a un estado de bienestar psicológico y calidad de vida que promueve la salud mental y la salud física de la población. Ahora, ¿cuáles son los riesgos del desarrollo de una cultura coercitiva? Es decir, ¿cuáles son los aspectos que se pueden presentar para mantener de una manera frecuente en el tiempo los efectos de una cultura coercitiva y que inhiben de alguna manera el desarrollo de una cultura de paz? El primer elemento de riesgo es la justificación cultural de la violencia y la resistencia al cambio. ¿Bien? Cuando hablamos de justificación cultural de la violencia, es que muchas veces en nuestras comunidades, a partir de nuestra historia y de nuestra forma de relacionarnos, podemos justificar que exista violencia, ¿bien? O resignarse a que existe la violencia y que tenemos que vivir con ella. Por ejemplo, decir en la violencia intrafamiliar, bueno, los hombres son así, hay que vivir con ellos, hay que saberlos llevar. ¿Bien? Es decir, justificar situaciones que son parte del cotidiano en la violencia. ¿Bien? O en este país siempre ha existido violencia y entonces eso es algo que tenemos que aprender a manejar. Cuando nosotros comenzamos a ser tolerantes y justificamos culturalmente la violencia, entonces estamos en un estado de resistencia al cambio. ¿Bien? Y por lo tanto creamos una situación en la que se hace más difícil salir de la cultura coercitiva. También otro aspecto son las pobres iniciativas de vinculación social entre las comunidades. Mientras más desconectadas estén las comunidades, va a haber más riesgo al desarrollo de cultura coercitiva. Falta de credibilidad en las fuerzas de control social formal.
Y por otra parte, cuando el miedo, la impotencia, la rabia y la pasividad son principales motivadores del discurso social, estos son elementos que van a reforzar la resistencia al cambio. Ahora, ¿cómo se relacionan los niveles de prevención de la criminalidad y la cultura coercitiva? ¿Bien? Vamos a hablar un poquito acerca de prevención, porque realmente eso es lo que queremos saber. ¿Cómo podemos prevenir la criminalidad? Cuando hablamos de prevención desde el punto de vista de la salud pública, y la criminalidad se considera un problema de salud pública global, ¿bien? Consideramos tres aspectos importantes en la prevención. La primera, que se llama prevención primaria, se enfoca en la intervención educativa y apoyo social dirigido a la población general. ¿Bien? La prevención secundaria se refiere a una intervención psicosocial dirigida a grupos en riesgos, es decir, personas que ya están mostrando situaciones en las que pudiera incurrir en criminalidad o en delincuencia, ¿bien? Como por ejemplo jóvenes que consumen drogas, jóvenes que habitan en situaciones de escolarización o situaciones en las que de personas que ya han sido víctimas de violencia. Entonces, todos estos se consideran grupos de riesgo y la prevención secundaria va dirigida a crear intervención psicosocial organizada para poder ayudar a esas personas que están en riesgo antes de que entren y cometan un delito o que cometan una conducta delictiva. ¿Bien? Posteriormente tenemos la prevención terciaria, que ya ocurre cuando el delito ha ocurrido. Ya cuando el delito ha ocurrido, entonces hablamos de prevención terciaria, porque entonces ahí hablamos de persecución del delito y el tratamiento judicial una vez que ya que el joven o el actor social ha delinquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de la cultura coercitiva? El principal objetivo es la prevención terciaria porque hay una gran cantidad de delitos y el objetivo se vuelve hacia la prevención terciaria para poder manejar la cantidad de delitos que existen. Entonces, podemos entender que en la cultura coercitiva existe menor énfasis en la prevención primaria, un énfasis mediano en la prevención secundaria, pero mayor énfasis en la prevención terciaria, es decir, en la persecución del delito y el tratamiento judicial del delito. Ahora, podemos compararlo en forma contraria lo que ocurre en la cultura de paz. ¿Cómo se relacionan los niveles de prevención de la criminalidad en la cultura de paz? Pues igualmente vemos una relación inversa. En la cultura de paz, la prevención primaria es básicamente el objetivo, porque se busca disminuir el delito o ya el delito ha disminuido, por lo tanto las comunidades están más organizadas para recibir apoyo social, para recibir información y para organizarse en términos de crear movimientos de pacificación internos. ¿Bien? Tenemos igualmente la importancia de la prevención secundaria, pero podemos darnos cuenta que la prevención terciaria esperanzadoramente disminuye, porque entonces disminuye el énfasis en el delito y la persecución porque ya ha disminuido el número de delitos. ¿Bien? Entonces, en la cultura de paz y apoyo social, estamos buscando enfatizar la prevención primaria. En la medida que hagamos más prevención primaria, es más probable que podamos entonces dar las bases para una cultura de paz. Ahora, ¿cómo construimos una cultura de paz? En primer lugar, una cultura de paz es un proceso muy particular de cada comunidad, porque la cultura de paz es un fenómeno que ejercen las comunidades en coordinación con actores sociales gubernamentales, pero en donde la comunidad tiene un gran protagonismo. Y como tenemos un gran protagonismo producto de la cultura, de la comunidad, entonces cada proceso de cada comunidad va a ser diferente e implica toda una aventura de reconocernos positivamente, de crear identidad y poder entonces buscar las formas particulares en que cada comunidad como organismo vivo busca desarrollar valores cónsonos con la cultura de paz para disminuir la violencia. Entonces, el primer punto en el proceso en general se refiere a la búsqueda de la identidad. ¿Bien? Promover la identidad y la pertenencia a la comunidad mediante la participación ciudadana es uno de los aspectos más importantes.
Las personas no van a participar en procesos de desarrollo comunitario si no se sienten identificados en sí. Entonces hay que promover esa identidad y pertenencia dentro de las comunidades para captar participación ciudadana. El otro aspecto, una vez que estamos dentro del escenario comunitario, considerando nuestra identidad, también hablamos entonces de cómo se construye la historia, cómo se construye la narrativa reflexiva de la necesidad de la comunidad ante la violencia, recuperando la memoria crítica de la misma. Y esto es lo que le da la particularidad al proceso comunitario, porque aquí cada comunidad va a recordar situaciones importantes que para ellos se le dan identidad y en función de eso dirige su fuerza creativa y de desarrollo cultural, considerando que existe una herencia y un legado cultural. Entonces, una vez que tenemos una identidad y una pertenencia histórica, vamos a lo que es la relación con el ambiente comunitario. ¿Bien? Mejorar la calidad ambiental mediante esfuerzos de reforestación, mobiliarios urbanos, iluminación, son fundamentales en esta etapa porque es una manera de reconstruirnos dentro de nuestras comunidades e incorporar nuestra identidad individual dentro de las comunidades a través de un trabajo coordinado y solidario. Una vez que ocurren todos estos elementos, también paralelamente a todo este escenario de la identidad y la recuperación de la memoria crítica, está por supuesto el espacio cultural, recuperar espacios culturales, crear espacios para la representación de actividades culturales, artísticas y educativas, para promover factores de protección que desarrollen un capital social mediante habilidades, talentos convencionales, inhibiendo el aprendizaje de conductas delictivas. Entonces, aquí uno de los valores comunitarios de la cultura de paz es tener esos espacios de encuentro cultural y educativo, donde la comunidad de alguna manera reflexiona sobre su pasado, hace sus actividades para las nuevas generaciones, de manera de activar talentos y activar nuevas destrezas que sean incompatibles con la que se originan en los adolescentes y en los jóvenes hacia actividades delictivas o hacia actividades que son de tendencia violenta. Y finalmente, esto consolida en la medida que se va creando ese proceso que va concatenado entre la identidad, la recuperación de la memoria crítica, la recuperación de espacios físicos y de espacios culturales. Entonces vamos a ir fortaleciendo la convivencia ciudadana porque ella ya sería fortalecer el tejido social que consolida los lazos de conciencia colectiva mediante solidaridad, consolidación de redes y de cooperación social, y allí se va fortaleciendo en un ciclo que se va como reciclando en la medida que nosotros vamos fortaleciendo la convivencia ciudadana, la participación ciudadana y la convivencia ciudadana, vamos creando un proceso único y particular para esa comunidad. Ahora, todo este proceso de que una comunidad va construyendo progresivamente esa cultura de paz, implica un reto muy importante porque implica también una nueva ciudadanía. Es un nuevo ciudadano el que surge a partir de los procesos de cultura de paz. Porque esa cultura de paz es como un gran conjunto de creencias, de actividades, de nuevas prácticas que eran diferentes, que antes no se hacían. Entonces, en ese sentido, vamos educando a un nuevo ciudadano, porque ese nuevo ciudadano va a tener otras nuevas competencias que tienen que ver con su relación social y con la solidaridad, el compromiso de sus comunidades. En ese sentido, la ONU plantea que toda nueva ciudadanía dentro de una cultura de paz debe estar enmarcada en lo que llamamos desarrollo sostenible. ¿Sí? El desarrollo sostenible se refiere a crear proyectos de comunidad
en la que se considere la utilización racional de recursos para que nuestras nuevas generaciones, para que las próximas generaciones puedan contar con los recursos materiales, naturales y humanos para sus necesidades en el momento que eso ocurre en el futuro. ¿Bien? Entonces, uno de los problemas que sabemos a nivel global es el problema de la utilización irracional de los recursos naturales, y esto es un factor de violencia estructural para todo a nivel global. Y esto es algo que podemos restituir creando cultura y conciencia acerca de la utilización de los recursos. ¿Bien? Y sobre todo visualizar y planificar comunidades que puedan ser perfectamente sostenibles a través de una práctica de bienestar, una práctica, digamos, libre de violencia y sobre todo de utilización racional de recursos. Entonces, en ese sentido, la nueva ciudadanía tiene un aspecto social que crea ciudadanos con profundo sentido ético y valores de solidaridad y empatía en sus relaciones sociales, conciencia de conservación ecológica en la utilización racional de los recursos, preservándolos para futuras generaciones, y también vuelve al ciudadano proactivo en la participación ciudadana de proyectos económicos, de autogestión comunitaria y la utilización creativa de nuevas alternativas energéticas. Entonces, de esta manera visualizamos la cultura de paz está enmarcada en la idea de hacer un desarrollo sostenible en nuevas comunidades que compartan estos valores. Ahora, ¿cómo construimos esta nueva ciudadanía? Bien, se plantea aspectos muy importantes como el proceso de fortalecer los diversos actores culturales de la sociedad civil, preparando a la comunidad para su mejor y mayor participación, generando una cultura política en los actores sociales. Realmente, cuando las comunidades empiezan a participar más activamente en la protección de su estilo de vida y del ambiente comunitario que tienen, en ese sentido, todas las personas empiezan a experimentar una cultura política, porque esa cultura política es parte de entender la participación que hacemos. La política significa participación de los ciudadanos en los aspectos colectivos. Entonces, cuando hablamos de cultura de paz, hablamos también de una cultura política, de por qué es importante que nosotros tengamos una reflexión acerca de los valores con que se manejan las relaciones sociales, y también cómo crear mecanismos para reducir los conflictos dentro de las comunidades. Entonces, todo esto implica una cultura política en los actores sociales, construyendo nuevos referentes que disminuyan la resistencia al cambio y sirvan de ejemplo para otras comunidades. Ciertamente, el hecho de tener un referente, un proyecto que se hace en una comunidad y ese proyecto dio resultados, ese proyecto lo podemos traer y colocar como ejemplo para que sirva de inspiración a nuevas comunidades que están haciendo un tipo de trabajo de cultura de paz o de ciudadanía activa. Y por supuesto, es muy importante promover proyectos comunitarios inclusivos, es decir, proyectos comunitarios donde pueda participar la mayor parte de la diversidad cultural de una comunidad y crear sentido de identidad y pertenencia. ¿Cómo podemos participar? O sea, ¿cuál es dentro de una cultura de paz, qué hacemos nosotros como participación ciudadana para aportar una cultura de paz? En la prevención de la criminalidad. Primero, las comunidades organizadas pueden trabajar en acciones culturales y educativas. Hay muchas de las comunidades que ya están trabajando en este sector, en esta área, pero las comunidades organizadas para ofrecer escenarios de expresión cultural crean sentido de pertenencia e identidad. Por otra parte, hay otro grupo de participación ciudadana organizada que se refiere a la conservación ambiental. ¿Sí? Esa conservación ambiental es esencial dentro de lo que es cultura de paz, porque son acciones dirigidas a la conservación del ambiente para la preservación de los entornos comunitarios. Mientras mayor vinculación, menor riesgo a la delincuencia. En la medida que nosotros le enseñamos a las nuevas generaciones amor por su ambiente
por su ambiente comunitario y sobre todo amor por la naturaleza, vinculación con la naturaleza y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos hacia la naturaleza de nuestro país, entonces en esa medida nosotros vamos a tener un aspecto protector importante en el desarrollo de las relaciones sociales. Y el tercer grupo de participación y de actividades, no menos importante, es el que le llamamos eficacia colectiva, vigilancia de las comunidades. Esto tiene que ver con comunidades organizadas para vigilar de forma segura, en combinación con agentes de control social formal, las tendencias y los patrones delictivos. ¿Bien? Entonces, así como las comunidades pueden participar en todos estos proyectos que he mencionado acerca de prevención secundaria, o sea, a trabajar con los grupos de riesgo dentro de las comunidades, también es importante hacer un trabajo de equipo con los agentes del control social formal para poder hacer mucho más efectiva la vigilancia de la criminalidad. Se dice que las comunidades que se organizan internamente para vigilar y cuidar a sus comunidades de la delincuencia, son comunidades que van desarrollando una eficacia colectiva. Se les dice que esas comunidades tienen un alto nivel de eficacia colectiva. Y generalmente, esa eficacia colectiva involucra otras actividades culturales de las que les he hablado también. Bien, entonces, para culminar el tema, quiero que consideremos otro aspecto. ¿Bien? Hasta ahora hemos hablado acerca de un cambio cultural, acerca de lo importante que es la cultura de paz como un mecanismo de protección para desarrollar patrones delictivos. Y también hemos hablado acerca de cómo a nivel global la delincuencia y la criminalidad es un problema que debe ser abordado a través de el concepto de desarrollo de comunidades sostenibles. Sin embargo, el cambio cultural es un aspecto del problema de la criminalidad, no lo es todo. ¿Bien? Y para eso vamos a ver este modelo que nos trae Galtung en 1969. Él es un sociólogo que habla acerca del origen de la violencia directa. Él busca las formas de encontrar las raíces dentro de las comunidades para realmente hablar de cultura de paz. ¿Bien? Y Galtung nos dice que la violencia directa, es decir, la que podemos ver claramente dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestros entornos, está sostenida por otros dos tipos de violencia. Y esta violencia es la violencia estructural y la violencia cultural. Entonces, vamos a ver a qué se refiere la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia estructural se da en términos de una serie de factores que van a propiciar la violencia. Por ejemplo, la pobreza crítica y el desempleo es un elemento esencial que tiende a crear desigualdad social y por lo tanto la criminalidad en ciertos lugares se vuelve como una oferta más atractiva que en las mismas actividades convencionales. Entonces, por lo tanto, la violencia estructural tiene que ver con todos los aspectos sociales de desventaja que llevan a las situaciones que predisponen a la criminalidad. Por otra parte, también es cierto que hay ciertas comunidades que han sido amenazadas por desastres. Y en este caso, específicamente, la pandemia COVID-19 es como un patrón de violencia estructural. Y es un patrón de violencia estructural porque restringe las habilidades, la comunicación entre las personas y también ha afectado considerablemente a la economía global. Todos estos son aspectos de violencia estructural porque son aspectos que están basados en la estructura de la sociedad que llevan a la violencia directa. Pero resulta que Galtung dice que no solamente la violencia estructural es parte de lo que sostiene la violencia directa, también la violencia directa se sostiene a partir de la violencia cultural. ¿Bien?
Y cuando hablamos de violencia cultural, nos referimos a creencias dentro de la población que pueden justificar la violencia. La cultura patriarcal es otro aspecto que puede estar relacionado con la violencia de género o violencia intrafamiliar. El pobre acceso a la educación en algunos sectores también puede tener como una importante carga de este tipo de violencia. Y la dependencia que existe dentro de algunos espacios para mantener una relación psicológica o económica entre agresor y víctima. ¿Bien? Entonces, todos estos elementos son elementos que van a llevar a la violencia directa, pero son dos aspectos diferentes. La violencia estructural se refiere más a las situaciones concretas, económicas, políticas, que van a llevar a la violencia directa, mientras que la violencia cultural se refiere específicamente a creencias y cultura del colectivo. Por lo tanto, esto tiene un impacto en las políticas públicas para la prevención de la criminalidad. ¿Bien? Estas políticas públicas para la prevención de la criminalidad van a ser diferentemente orientadas de acuerdo al aspecto que vamos a enfatizar. Por lo menos para disminuir la violencia estructural, deben construirse políticas orientadas al apoyo social, reducir la desigualdad y la brecha entre clases sociales e incrementar la seguridad ciudadana. Estos son un tipo de política que se va desarrollando en todas las comunidades para reducir la violencia directa. Y por otra parte, tenemos entonces las políticas orientadas a disminuir la violencia cultural. Y esto se refiere a políticas orientadas al cambio social para una cultura de paz dentro de un marco de un desarrollo sostenible. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, lo que hemos hablado hasta ahora es sobre el cambio cultural, pero el cambio cultural es una parte del proceso, no lo es todo. Necesitamos combinar el cambio cultural con el cambio estructural, ¿bien? El cambio estructural se refiere a una comunidad y a un país que mejora su economía en relación a reducir las desigualdades y todos aquellos factores criminológicos que tienden a desarrollar la violencia y la delincuencia. Cuando unimos esos dos tipos de política, entonces estamos siendo mucho más efectivos en la prevención de la criminalidad. Uno de los aspectos históricos en Latinoamérica es que ha sido muy difícil por nuestra cultura latinoamericana de hacer el balance entre estos dos tipos de política. ¿Bien? Ya sea en algunas partes trata de hacerse un apoyo social, pero no se basa en cultura, o en otras partes tratan de hacer cultura, pero no manejan políticas estructurales. Entonces, por lo tanto, ese desequilibrio es lo que hace que no tengamos políticas que las políticas que están diseñadas para la prevención de la criminalidad a veces no sean efectivas. Entonces, ¿cuál es el alcance del enfoque cultural para prevenir la criminalidad? Primero, el enfoque de cultura de paz se enmarca dentro de las políticas para disminuir violencia cultural. Entonces, como ya he explicado, sabemos que es una parte del fenómeno. Está dirigido a la violencia cultural. Ayuda a la autogestión comunitaria para recuperar espacios públicos en la práctica de actividades culturales que desactiven la violencia. Moviliza a las comunidades. Y por otra parte, prepara para la realización de coaliciones entre la sociedad civil organizada y las entes gubernamentales. En la medida que exista una coalición implica como un pacto de trabajo en conjunto entre miembros y líderes de la sociedad civil organizada y entes gubernamentales. Entonces podemos construir este enfoque de cultura de paz porque estamos dinamizando la comunidad como uno de los actores sociales importantes dentro de la sociedad. ¿Bien? Y entre esos actores sociales tenemos los entes gubernamentales, los entes de control social, los entes de participación ciudadana. Todos esos en conjunto formamos una gran coalición para poder promover esta cultura de paz. Es decir, que la cultura de paz no descansa en uno de los actores.
La cultura de paz no descansa solamente en el ente gubernamental o en la comunidad, descansa en ambos para poder hacer trabajos de concertación y de equilibrio. Por otra parte, ¿cuáles son los errores comunes en el enfoque cultural para prevenir la criminalidad? Pues el primer error es ver que el enfoque de cultura de paz no sustituye las políticas para contrarrestar la violencia estructural. Una cosa es la violencia estructural que debe ser atendida con políticas específicas y otra cosa es la violencia cultural que puede ser atendida a través de un enfoque de cultura de paz. En muchos lugares a veces se confunde y se plantea que la cultura de paz es como la panacea para poder disminuir la criminalidad y realmente el enfoque cultural está enfocando una parte del problema, pero no todo el problema. Tiene que haber un enfoque más integral. Por lo tanto, hay que evitar usar el discurso de cultura de paz para mantener una cultura coercitiva. ¿Bien? No tiene sentido hablar de una cultura de paz en medio de un discurso de represión y cultura de violencia. ¿Bien? Si estamos en todo un discurso de cultura coercitiva, simplemente discursos de cultura de paz pueden ser simplemente efímeros y no sean efectivos. Entonces necesitamos ser coherentes con ese aspecto. Y sobre todo, debe existir una coherencia y equilibrio en las políticas para reducir la violencia estructural y cultural. Esto es parte de los entes gubernamentales para poder manejar estos dos aspectos de una manera sincronizada y equilibrada para tener resultados efectivos. Bien, entonces ya finalizando nuestra ponencia de hoy, vamos a ver cuáles son los factores para el éxito del enfoque cultura de paz en la prevención de la criminalidad. Primero, es necesario atender al gran diálogo nacional, o sea, crear y estimular la concertación entre actores políticos y comunitarios para reducir el efecto de la violencia estructural y cultural. Entender que existen aspectos de violencia estructural, aspectos de violencia cultural que deben ser atendidos y que deben ser de alguna manera resueltos por el trabajo en conjunto. Segundo, tiene que existir una participación y convivencia ciudadana en un nivel de compromiso, estimular formas naturales de organización comunitaria y promover la autogestión mediante la activación de políticas de apoyo social. En la medida que estimulemos las redes dentro de las comunidades y entre las comunidades, con valores de cultura de paz, como lo que hemos descrito acá, entonces vamos a tener mucho más resultados en términos de la reactivación de redes y la organización de las redes sociales para la cultura. Y finalmente, uno de los aspectos que son esenciales, que en Latinoamérica es a veces muy difícil de realizar en relación a otros países que tienen como mucho más historia de coalición, es construir las verdaderas coaliciones entre los entes gubernamentales y la comunidad. ¿Bien? Es decir, que no existen políticos por una parte y existe comunidad por otra. Porque esta idea dicotomizada fragmenta la sociedad y no permite hacer un encuentro real para crear oportunidades de integración social. Parte del enfoque de la cultura de paz implica hacer esas coaliciones, crear puentes que permitan organizar la acción conjunta de todos los actores sociales de la sociedad y desarrollar unos proyectos que sean efectivos y consistentes en el tiempo. Finalmente, pienso que el cambio de conciencia colectiva es posible si sumamos cada vez más conciencias individuales en una cultura de paz. Bien, muchas gracias por su atención y entonces dejo de compartir pantalla. Sí, bueno, agradeciendo la participación del doctor José Ordóñez, magistral conferencia Prevención de la Criminalidad y Convivencia Ciudadana hacia la construcción de una cultura de paz. Este es el momento de que nuestra audiencia pues, pueda poner en la mesa sus inquietudes, aprovechar la ocasión para hacer las preguntas al doctor Ordóñez. Pienso que
La conferencia nos ha dejado una gran reflexión en el día de hoy sobre ese gran desafío que tenemos en Latinoamérica, por ser una región que está reportando altos índices de criminalidad frente a otras regiones del mundo. O sea, esa que lo deja en la mesa y la importancia de cambiar esta cultura colectiva que está fundamentada en aspectos como la violencia familiar para cambiar hacia una cultura de paz. Como usted decía, que no es la panacea, pero es una parte importante del abordaje hacia el tema de la prevención de la criminalidad. Yo creo que nuestra audiencia no puede desperdiciar esta oportunidad, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta en este momento, también de sus impresiones. Aprovechar al doctor Robles en este momento. Tenemos una pregunta. Ok, le voy a pasar a Wendy, que es la encargada de innovación. Ella va a leer la pregunta de nuestra audiencia. Muy bien, Wendy. Tenemos una pregunta al doctor que dice, ¿debería la cultura de paz estar en la agenda escolar desde la primaria? En la agenda escolar de... En la agenda de trabajo a nivel escolar, en primaria, secundaria. Definitivamente, eso es esencial. La cultura de paz debe ser un eje transversal de la educación. ¿Bien? Es decir, que desde que los niños entran pequeñitos a la educación inicial, es necesario irlo socializando con los conceptos de conducta prosocial, porque esos conceptos de conducta prosocial son los que permiten crear elementos de protección en su relación social con sus compañeros y a partir de esos ejemplos prácticos empezar a crear de forma didáctica las experiencias de cultura de paz. Así que definitivamente este es el escenario esencial, incorporar la cultura de paz y convivencia como línea transversal dentro del currículum educativo y permanentemente, no solamente en primaria, secundaria, en el aspecto universitario también. Es decir, que debe ser transversal en todos los momentos evolutivos del proceso educativo. Es esencial, porque también es importante hablar de cultura de paz dentro de las universidades y de otros retos que se le plantea al estudiante universitario para poder ser activo en la cultura de paz. Si nosotros creamos cultura de paz desde las generaciones de la primaria y la secundaria, ellos van a estar más dispuestos cuando ya sean ciudadanos activos con mayoría de edad para trabajar en impacto a las comunidades porque ya han sido educados para eso. Y ellos esperan actuar porque eso es parte de su identidad. Ese es el escenario de crear ese sentido de pertenencia y entender que los niños desde pequeños puedan entender todo eso, manejar el bullying dentro de las escuelas a través de cultura de paz, manejar también la idea de educar a las familias a través de escuela de padres para poder captar la influencia en la escuela del problema de la violencia intrafamiliar y que creamos algo maravilloso que puede ser la educación ascendente. La educación ascendente se ha dado como una muestra en muchos lugares del mundo que ha sido súper efectiva. Es decir, cuando los niños están tan convencidos de la forma de comportarse en cultura de paz, ellos mismos son los que llevan el mensaje a la casa. Ellos mismos son los que educan a los adultos. Y entonces podemos crear un proceso muy dinámico entre la influencia de los niños sobre los adultos y de los adultos sobre los niños. ¿Bien? Entonces, esto de verdad que el laboratorio y el semillero de cultura de paz dentro de las escuelas y los entornos educativos es esencial para que todo este cambio cultural ocurra en un futuro de los próximos años. Bueno, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cree usted que en vez de trabajar para lograr la cultura de paz, solo se están invirtiendo los actores, es decir, hombres por mujeres? Ok. Realmente en este momento es importante, digamos, ser consistente con el mensaje de la cultura de paz. ¿Bien? Y ciertamente hay muchos aspectos, es muy importante, otra cosa muy importante en relación a esta pregunta, es muy importante hacer investigación, porque nosotros no podemos intervenir si no sabemos exactamente cuál es el panorama social que estamos viendo. ¿Bien? Muchas veces lo que hacemos es actuar en función de lo que creemos que está pasando
y realmente en el escenario de la violencia y en el escenario del impacto de los discursos de género, es importante hacer investigación porque necesitamos tener información real, producto de los investigadores en el área de ciencias sociales, en sociología, en psicología, para saber cómo es la construcción del dominicano de todos esos aspectos que tienen que ver con la herencia cultural de las relaciones familiares y de las relaciones de género. Entonces, tenemos que empezar por investigar. Y a partir de la investigación, entonces vamos a darnos cuenta, incluso vamos a sorprendernos de cosas que ni siquiera sabíamos, porque cuando nos enfrentamos al mundo de la investigación y de los datos, estamos como tomando por primera vez la fotografía de lo que realmente ocurre en nuestra comunidad. Y entonces, a partir de allí, hacer acciones. Muy bien, doctor. Vamos a darle ahora la oportunidad al señor Domingo Martínez, que está con nosotros en Teams, para que haga su pregunta. Tiene la mano levantada. Domingo. Sí, buenas tardes a todos los televidentes y al maestro Ordóñez. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, sí. Domingo, por favor, puede hacer tu pregunta. Sí, muy buena atinada esta disertación por parte del maestro y agradeciendo a quienes le invitaron. No sé si sería una pregunta o sería una reflexión. Lo que yo quiero puntualizar en esta tan atinada conferencia es que más que una cultura de paz exterior, tenemos que tratar de buscar esa propia cultura de nosotros de manera interior, porque muchas veces queremos buscar lo que está afuera, lo que tenemos dentro. Y a diario hay un bombardeo excesivo. Por ejemplo, la música de una forma u otra afecta el desarrollo de la niñez. Y aquí en República Dominicana no se está tomando en consideración esa situación que afecta de manera excesiva a nuestras generaciones venideras, a los jóvenes y a los niños, a los adolescentes. Yo creo que hay que crear política clara para contrarrestar ese mal tan dañino que está afectando a nuestros jóvenes. Yo creo que es un momento de una introspección, porque buscar una cultura de paz a través de la comunidad. También quiero puntualizar, la Organización Mundial de la Salud dice que la violencia también en su planificación 2012-2020 dice que es un problema también de salud, o sea que es un asunto muy integral y de tener una respuesta muy científica ante todo estos bombardeos de violencia y de criminalidad que nos afecta actualmente. Yo creo que hay que tomar en consideración estos bombardeos excesivos también de este tipo de música hacia nuestros jóvenes. Muchas gracias, Domingo, por tu atinado comentario. Sí, bueno, quería comentar, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Domingo, y especialmente quiero destacar el entender que la cultura de paz es propia de las comunidades, que no puede venir, que no tenemos un libro donde se escribió la cultura de paz de alguien o de algún proceso y lo vamos a implantar acá. Eso no es real. Tenemos que, para hacer una cultura de paz necesitamos saber cuál es el proceso y sobre todo activar la memoria crítica, nuestra memoria crítica cultural. Y en esa memoria crítica entra todas estas manifestaciones culturales que tienden a más bien promover la cultura coercitiva, la violencia y que justifican la violencia, porque este tipo de expresión musical a la que se refería Domingo es justamente lo que tiene que ver con la justificación de la violencia. Llega un momento en que se justifica tanto la violencia como parte cultural que ya es parte natural de los adolescentes convivir con ella, que piensan que es algo que tienen que llevar.
Entonces, hacer intervención comunitaria para recuperar la memoria crítica y poder hacer esos análisis y revertir estas manifestaciones culturales para manifestaciones de integración, de solidaridad, de mensajes de apoyo, de mensajes de amor fraternal. Eso es lo que realmente va a crear un cambio social. Realmente el tiempo ha resultado corto, quedan muchas inquietudes, pero ya tenemos que ya finalizar el evento. De todo modo, si dejan sus inquietudes de manera escrita, le prometemos que con el doctor Ordóñez le estaremos respondiendo. Queremos ya finalmente agradecer nuevamente al doctor Ordóñez por su maravillosa participación en esta conferencia que nos ha dejado un gran mensaje y muchas enseñanzas y una forma de poder entender mejor cómo se debe abordar la criminalidad tanto desde el Estado como también desde las comunidades. Gracias, doctor Ordóñez, por su conferencia Prevención de la Criminalidad y Convivencia Ciudadana hacia la construcción de una sociedad de paz. Recordarle a nuestra audiencia que cada mes estaremos desarrollando una conferencia dirigida a las comunidades, dirigida a esos actores sociales, comunitarios, organizaciones, de la mano de nuestra directora de Prevención de la Criminalidad que nos acompaña en el día de hoy, la magistrada Padulia Rosa. De igual modo, resaltar el interés de nuestra rectora, la magistrada María Montero Bern, quien ha sido la artífice de este evento y de los eventos venideros que estaremos desarrollando durante todo este año 2021. Gracias a todos por su audiencia y gracias al doctor Ordóñez por su participación. Antes de finalizar, queríamos solicitarle a todos ustedes que puedan, por favor, encender sus cámaras para tomar nuestra foto de recuerdo de esta actividad. Así es. Vamos a ver si guardamos un hermoso recuerdo de este encuentro que hemos tenido, el primer encuentro en este 2021 con nuestra Dirección de Prevención de la Criminalidad y nuestra Vicerrectoría de Innovación e Investigación. Déjenme ir rediciendo a Ana Karina y Minerva, por favor, aléjense un poquito para que puedan, de la cámara, para que puedan salir, porque solamente vemos una porción de su rostro. De verdad, mil gracias por estar con nosotros y por permitirnos tomar esta foto. Gracias. Bien. Gracias a todos. Bien, un placer. Una buena tarde. Gracias a ustedes. Esperamos que para la próxima podamos poder también tener un poquito más de tiempo para poder exponer. Excelente, sí, así es. Tomaremos algo en cuenta. Bueno, gracias y gracias a todos por participar. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Gracias, bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias.